Hola mis hermanos en Cristo, mis amigos y también testigos de Jehová que puedan estar viendo este canal. Aquí vengo con la segunda parte de este tema que iniciamos la semana pasada en relación al Gehenna. Si el Gehenna en realidad es muerte eterna o tormento eterno. En la primera parte de este tema pudimos ver con respecto a Jeremías capítulo 7 versículo 31 y estuvimos viendo por qué en realidad el pasar a sus propios hijos, el pueblo de Israel, por el fuego en adoración al dios Moloch, por qué eso no había pasado por el corazón de Dios, que eso no había subido a su corazón. ¿Y por qué no había subido a su corazón? Pudimos ver en parte de la historia cómo se desarrolló este tema de quemar a los hijos por el fuego y cómo Dios esto lo vio de manera horrenda. No era algo que él eh, tuviera en su corazón. En primer lugar, porque había adoración idolátrica falsa, como vimos la semana pasada, y también porque Dios ama a los niños. Eh, Vimos varias razones, examinamos cuatro razones principales. Acá están, dice, Dios había mandado expresamente no pasar al fuego a sus hijos para ofrecerlos al dios Moloch. Eso lo vimos en Levítico 18:21. En sus leyes de sanidad y de justicia, Dios les dijo que no se volverían a los ídolos, ni harían para ellos dioses de fundición. Levítico capítulo 20, versículos 1 al 5. Tercero, maldijo al hombre que hiciese esculturas o imagen de fundición, abominación a Jehová. Cuarto, en cuanto a adoración, Dios es un Dios celoso. Pero también vimos que, tal como dice Jeremías 19:4, llenaron este lugar de sangre de inocentes. Es decir, los niños que los israelitas, sus hijos, que los israelitas estaban quemando en adoración al dios Moloch, eran niños inocentes, eran niños que no podían decidir entre el bien y entre el mal. Ellos llevaban la marca del pecado de Adán y Eva, pero ellos mismos no habían decidido entre el bien y el mal. No podían tomar esa decisión como una persona adulta. Entonces no había eh, lo que ellos hicieron en el fondo fue una matanza de niños inocentes a la vista de Dios. Por esa razón ese lugar fue llegado a conocer como el lugar de la matanza. Y sexto, como vimos, Dios ama a los niños. Entonces leímos ahí el relato de cuando Jesús puso en medio de ellos a un niño y tomándolo en los brazos dijo, el que recibe a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, al Padre. Entonces para Jesús los niños eran alguien importante y los amaba. Y de la misma manera también Dios ama a los niños. Bueno, ahí surgió la pregunta. Sin embargo, ¿impediría el amor de Dios por los niños o por cualquier ser humano ejecutar juicio de condenación? Y eso en vista de lo que dice el libro de Apocalipsis en relación a Satanás el diablo, el falso profeta o la bestia, también lo que dice la Biblia en relación, lo que Jesús señaló en relación a las personas que son semejantes a cabras en cuanto a sus cualidades. Eh, en fin, la Biblia habla de que hay quienes van a ser echados a un lago de fuego. Los que van a ser echados en ese lago de fuego van a ser muertos para siempre sin que nunca más sientan, ni piensen, ni digan nada, inexistencia absoluta y total. ¿O será que ellos van a, junto con el diablo, el falso profeta y la bestia, van a sufrir por toda la eternidad, tormento eterno, castigo eterno, tal como dice Apocalipsis? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá tenemos una vista general de lo que era el valle del Hinnom, a las afueras del muro de Jerusalén. Ese sector ahí que se ve rodeado,
en la parte baja, es el Valle de Hinón. Y aquí tenemos algunas fotos en la actualidad de ese lugar que fue un basural en otros tiempos y que también sirvió como lugar para sacrificar a los niños. En Primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 1 al 3, leemos parte de la historia del pueblo de Israel. Aquí Dios le da una orden a Samuel para el rey Saúl. ¿Qué le dice en esta orden? Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. A los testigos de Jehová que mencionan Jeremías 7:31 como base para decir que en realidad Dios no castigaría o no destruiría a las personas y mucho menos a niños. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo este texto? Aquí Jehová le dio una orden a través del profeta Samuel al rey Saúl. Y en ella le dice que destruya a Amalec. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era solo porque Dios se le ocurrió, amaneció un día en que no quiso ver más a este pueblo y decidió destruirlos. No, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después que los israelitas salieron de Egipto, Amalec atacó, fustigó al pueblo de Israel no solo una vez, por muchos años. Cuando Dios decreta juicio, nadie, ni siquiera niños de pecho, escapan. En el caso de los niños ofrecidos a Moloch en el valle de Hinnom, eran inocentes, tal como Dios mismo lo señaló. No habían cometido ningún pecado por decisión propia, no podían decidir entre lo bueno y lo malo, pero en el caso de los amalequitas tenían culpa como nación ante Dios, por el hecho de que habían atacado y seguían atacando hasta ese mismo tiempo a la nación de Israel, vez tras vez. Entonces, acá en Éxodos, el capítulo 17, versículos 8 al 16 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Sí, al levantarse el pueblo de Amalec en contra de Israel, fue como si se hubiese levantado en contra del trono del mismo Dios Jehová. Y por esa razón Jehová dijo que tendría guerra contra Amalec de generación en generación.
Debido a esta acción de Amalek, Dios decretó juicio contra Amalek, quien por más de 500 años hostigó y atacó a Israel. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, leemos lo siguiente, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Fue la sentencia clara de Dios en relación a este pueblo, a Amalek. Ahí podemos ver una foto, un dibujo, en realidad es una representación de cómo Aarón y Hur afirman los brazos de Moisés en la batalla contra Amalek en Refidim. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, muy claro, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó aquí? Vamos a leer Génesis capítulo 19, versículos 1 al 5. Dice allí: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión, para que los conozcamos, quiere decir para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y dice acá que los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, fueron a la puerta de Lot a llamar porque querían tener relaciones sexuales con aquellos hombres, con aquellos varones que en realidad eran ángeles. Aquí podemos ver una representación artística de cómo Lot está intentando persuadir a la muchedumbre, y ahí se pueden ver hombres de toda clase vestidos de diferentes formas y hasta un muchachito entre la muchedumbre. Eso fue lo que vivió Lot, y eso lo vivía él día tras día. Esa era la situación moral del pueblo de Sodoma, también en Gomorra y las ciudades circunvecinas. Era lo que vivía Lot día a día. ¿Qué hizo Dios con respecto a esto? En Génesis, el capítulo 19, versículos 24 y 25, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué acción tomó Jehová en contra de Sodoma y de Gomorra? Los destruyó con azufre y fuego que cayó de parte de Jehová desde los cielos. Y dice que destruyó las ciudades y toda llanura, todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, todo fue destruido por fuego. Ahí vemos una representación artística también y bien gráfica de cómo caía fuego sobre Sodoma en ese momento. Bueno, ahí se ve también la esposa de Lot convertida en un pilar de sal y a Lot huyendo con sus hijas. En Judas, el capítulo 1, versículo 7 en realidad dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado,
e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá tenemos la misma lectura, pero como lo traduce la Organización de los Testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo. Allí leemos así: igualmente, Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor se entregaron a la inmoralidad sexual grave, buscaron satisfacer deseos carnales contrarios a la naturaleza. Al haber sufrido el castigo judicial de fuego eterno, están puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia. Y dicen ellos en su libro Razonamiento en la página 190: el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra se extinguió hace miles de años, pero el efecto de ese fuego ha sido duradero. Esas ciudades no han sido reedificadas. No obstante, el juicio de Dios no fue simplemente contra aquellas ciudades, sino también contra sus habitantes inicuos. Lo que les sucedió a ellos es un ejemplo amonestador. En Lucas 17:29 Jesús dice que se les destruyó. Judas 7 muestra que aquella destrucción fue eterna. Y tal como muestran ellos acá, ellos en realidad intentan hacer pensar de que cuando en la Biblia, en la versión Valera, leemos que sufren el castigo del fuego eterno, se refiere sencillamente a destrucción eterna. Y hacen alusión al fuego que destruyó esas ciudades. Dice que ese fuego se extinguió hace miles de años. Sin embargo, notamos algunas diferencias en la traducción en relación a la Reina Valera. Dice: al haber sufrido el castigo judicial de fuego eterno, están puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como dice en el griego literal, en el griego original, traducido al español: como Sodoma y Gomorra y las ciudades en torno de ellas, habiendo fornicado de manera semejante a estos y habiendo ido en pos de carne diferente, son propuestas como ejemplo, sufriendo la pena de un fuego eterno. Así dice la traducción literal, de manera que no hay forma de equivocarse. Dice: sufriendo la pena de un fuego eterno. ¿Qué fuego eterno es ese? Bueno, los cristianos que estudiamos la Biblia, no una traducción tergiversada, cambiada, sino en este caso una versión que se acerca lo más ajustadamente posible al texto griego original, tal como podemos ver aquí. Este texto está traducido del griego original y dice: sufriendo la pena de un fuego eterno, es decir, tormento eterno. Y acá dice, cuando se refiere a carne diferente, dice diferente, es decir, no humana, sino de ángeles. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, junto con todos sus habitantes, con azufre y fuego. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando se trata de juicio, Dios sí usa fuego como el del lago de fuego. Jesús recordó los sucesos de Sodoma y Gomorra y habló de ellos a sus discípulos. En Mateo el capítulo 11 versículos 23 al 24 dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Anteriormente leíamos de que Sodoma y Gomorra sufrieron la pena de un fuego eterno. Acá dice
Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable. ¿Qué indica esto? Distintos niveles de castigo. En Lucas capítulo 10, versículos 10 al 12 dice: Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Nuevamente, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Distintos niveles de castigo. Si el lago de fuego es solo muerte eterna, ¿en qué sentido sería más tolerable el castigo para Sodoma? ¿Habría alguna diferencia? Les dejo la inquietud a los testigos de Jehová para que piensen en eso. En Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 5, principalmente, y también el 6, los testigos de Jehová también usan este texto para demostrar que cuando uno muere, después de que muere, no hay nada más, que hasta ahí llegan los pensamientos. Dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben o no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria, tanto su amor como su odio, como sus celos, a tiempo que pereció, y no tomarán parte nunca más, nunca jamás, en todo lo que pasa bajo el sol. Aquí el texto dice de que los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Tanto su amor como su odio, como sus celos, a tiempo que pereció, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero que nada, tres cosas en realidad. Aquí el escritor estaba hablando desde el punto de vista humano. ¿Por qué decimos eso? Porque el escritor dice: no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Era el punto de vista humano con respecto a la muerte, ya que el escritor, él no sabía lo que pasaba después de la muerte. No estaba en sus conocimientos, por lo tanto él no podía decir lo que sucedía después de morir. En tercer lugar dice: y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. ¿Por qué dijo eso? ¿Sería de que los muertos no iban a volver a resucitar en esta tierra, sino en una nueva tierra? También se lo dejo a los testigos de Jehová para que lo mediten y lo piensen. Las respuestas están en Apocalipsis, entre el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. También tengo una serie de videos donde hablé acerca de estos temas, que también les invito a verlos. En Mateo capítulo 12, versículo 42 dice: y en el juicio la reina del sur se levantará con esta generación y la condenará, porque ella vino desde el último rincón de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón. Acá podemos ver que Salomón pudo haber escrito muchas cosas. Dios le dio sabiduría, y él pensaba mucho. Era una persona muy sabia. Sin embargo, con toda su sabiduría, ni Salomón fue más que Jesús. Aquí el texto dice: pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón. Y esto lo dice la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Aquí tienen a alguien que es más que Salomón, a Jesucristo. Jesucristo vino a explicar las realidades, todas aquellas cosas que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento.
porque no había conocimiento de esas cosas. Pero Jesús, siendo quien era, habiendo venido del cielo, él sabía y conocía todas las cosas, todas las realidades, y él vino a explicar esas realidades. Más adelante vamos a analizar este tema, más o menos en el cuarto video. Aquí en Lucas 11:31 dice lo mismo. Y en el juicio la reina del sur se levantará con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el último rincón de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón, haciendo referencia a Jesucristo. Eso es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña la parábola del hombre rico y Lázaro sobre el tormento eterno? La parábola del hombre rico y Lázaro se encuentra en Lucas el capítulo 16 del versículo 19 al 31. En el próximo video vamos a analizar este tema y ahí vamos a explicar por qué personalmente y la gran mayoría del mundo cristiano cree que esta llamada parábola del hombre rico y Lázaro no es en realidad una parábola, sino una historia verdadera que contó el mismo Señor Jesucristo. Les dejo invitados para ver este próximo video, que será en unos 3 días más aproximadamente. Así que si usted no está suscrito a este canal, le invito a suscribirse y a marcar abajo en la campanita para que cuando salga en la parte 3 de este tema, usted inmediatamente se entere y pueda ir a ver el siguiente video. ¿Qué nos enseña la parábola del hombre rico y Lázaro sobre el tormento eterno? Vea el próximo video, porque lo que vamos a considerar es tremendamente importante para su futuro eterno. Que Dios les bendiga y que tengan un muy buen día.